Siempre me gusta empezar revelando un tema nuevo, la visión para el año nuevo. Y la visión para este año 2021 fue prosigo, lo que ven en las pantallas. Y buen tiempo tuvimos los banners aquí atrás con el tema prosigo y el versículo, Filipenses 3:12, ahí a la vista de la iglesia, para siempre estar recordando que eso era lo que queríamos enfatizar este año 2021. Los quitamos porque pusimos las coronas navideñas, pero ya el próximo domingo vamos a revelar el nuevo tema para el año 2022, si el Señor nos da vida. Pero otra cosa que me gusta hacer es terminar el último domingo del año haciendo un resumen, recordándonos por qué escogimos el tema que escogimos este año pasado, este año que estamos terminando. Prosigo. Entonces, los versículos claves son el versículo 12 y el versículo 14. El versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, decía el apóstol, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello por lo cual fui también nacido o alcanzado por Cristo Jesús. Y luego el versículo 14 vuelve a repetir la palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra clave es prosigo. Fue el tema del año 2021. El 2021 fue un año en el cual, así como el apóstol Pablo, eso fue lo que me llevó, lo que estaba pasando por mi mente, al pensar en este tema, al leer las palabras de Dios, que era un tiempo, así como él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo comencé el 2021 como pastor diciendo: ya es tiempo de dejar el 2020 atrás. El 2020 fue un año bien inesperado, bien inusual. Y dije, bueno, ya es tiempo de dejar el pasado atrás y proseguir hacia adelante. El año 2020 fue un año de incertidumbre. Entonces, para mí era tiempo de dejar atrás la incertidumbre del 2020. También el 2020 fue un año de inactividad en el ministerio. Servicios cancelados, horarios reducidos y la congregación dividida en dos y bueno, menos actividades, menos cosas. Y para mí el 2021 fue un año, iba a ser un año, quería que fuera un año donde dejáramos atrás la inactividad del 2020. También cuando hay inactividad y hay incertidumbre, también no hay el fruto que uno quisiera ver en el ministerio. Por ejemplo, las almas salvas y decisiones en el altar y bautismos y visitantes y todo eso. Entonces, al comenzar el año 2021, yo estaba diciendo: es tiempo de dejar atrás la infructuosidad, y sí es una palabra, búsquela la infructuosidad del 2020. Iba a decir infructividad, pero dije no, eso no. Me salió mal deletreado en la pantalla de la computadora. Dije, esta no es una palabra, pero infructuosidad sí es una palabra. Entonces dije, es tiempo para dejar atrás la infructuosidad del 2020 y volver a ver fruto en el año 2021. El mensaje que prediqué en el 3 de enero de este año fue el mensaje, el tema fue prosigo, como el tema. Y dije que era una palabra determinante. Una palabra que podía determinar el poner metas y lograrlas. Dije que era una palabra determinante en que si enfrentábamos obstáculos en el 2021, no nos detuviéramos o desviáramos. Esa palabra podía hacer la diferencia. Dije también el 3 de enero que prosigo es una palabra que si encontrábamos adversidades, podía hacer la diferencia en no desanimarnos. También dije que prosigo podía ser una palabra determinante que si venían tentaciones a nuestras vidas, no caer en esas tentaciones, y si llegáramos a caer, que eso haría la diferencia de poder volver a levantarnos. Y dije que
también podía ser determinante para ver progreso personal, progreso familiar, progreso financiero, progreso espiritual y progreso como ministerio. Que todo eso podía determinar la palabra prosigo. Dije que era una palabra que podía hacer la diferencia entre tener una perspectiva positiva, optimista, en vez de una perspectiva negativa, pesimista. La palabra prosigo puede hacer esa diferencia. Dije que la palabra prosigo podía hacer la diferencia en continuar creciendo y siendo útil en la obra del Señor para Cristo, en vez de estancarse y ser inútil. Así es. Dije que la palabra prosigo era una palabra que nos iba a impulsar hacia adelante en vez de ir hacia atrás. Que la palabra prosigo haría la diferencia en ser un cristiano diligente y productivo en vez de negligente y hasta ser un tropiezo a otros. Y dije que prosigo podía hacer la diferencia en poder perseverar hasta el fin. Y dije esto, que prosigo es más que un tema anual para la iglesia donde asisto, que podía ser una actitud personal en su vida como cristiano. El cristiano maduro nunca dejará de proseguir en su vida. Mire ahí en nuestro pasaje Filipenses 3, versículo 15. Porque inmediatamente después de decir prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Pablo escribe a los filipenses en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esa palabra perfecto quiere decir maduro, completo, cabal, no perfecto de que nunca te equivocas, perfecto en que estás entero o maduro. Y dice, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Por eso digo que el cristiano maduro nunca dejará de proseguir en su vida. Así es. Entonces, al acabar el 2021, determinemos, hermanos, que seguiremos como cristianos prosiguiendo, pase lo que pase. Porque no nada más es un tema para un año. Yo creo que puede ser el tema de la vida de un cristiano para toda su vida. Proseguir. Ahora, algunas cosas que debemos cuidar para poder proseguir. Ese es el tema de mi mensaje el día de hoy. Para concluir este tema, como en resumen de este tema, recordándonos del tema prosigo en el 2021, algunas cosas que debemos cuidar para poder proseguir en la vida cristiana. Es que vamos a nuestro pasaje, Filipenses 3, y vamos a leer del 3 al 10. Sígame con su vista, por favor. Filipenses 3 al 10. Porque nosotros somos la circuncisión, o sea, Pablo era un judío, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo era un judío convertido a Cristo. Ya no estaba confiando en la ley, en los mandamientos, en guardar la ley, ahora estaba confiando en Cristo, pero era judío. Por eso dice, nosotros los de la circuncisión, somos la circuncisión. El judío tenía eso como señal, pero dice, yo soy un judío convertido en Cristo, mi confianza está en Cristo, no en lo que yo hago en mi carne. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, eso mandaba la ley, que todo varón nacido al 8º día fuera circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. El fariseo era lo máximo que había de una persona religiosa que observaba al pie de la letra toda la ley. Por eso dice, yo era en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo después dice que se avergonzaba de haber hecho eso. Estaba equivocado, estaba en ignorancia, pero en el celo religioso que tenía hasta perseguía a los cristianos. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Decía, no me podías señalar un error que yo había cometido en guardar la ley. Versículo 7.
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. En el idioma, en la versión antigua, la palabra que se usa ahí es estiércol. Usted sabe lo que es estiércol, ¿no? En inglés se usa la palabra dung. Y aquellos ustedes que son más americanos que hispanos, dung es poop, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, todo lo que yo era, todo lo que logré, todo lo que alcancé, lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, no es que Pablo quería morir en la cruz como Cristo, sino que él veía a Cristo crucificado en la cruz y veía que Cristo con su muerte había acabado con el pecado. Y por eso él en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. En otro pasaje él dijo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él sabía que la cruz, que cuando Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Lo que significaba, lo que simbolizaba la cruz era el morir al yo. Así es. Al viejo yo, al viejo hombre, a la carne. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Entonces, algunas cosas que cuidar para poder proseguir. Número 1, tengo aquí yo la carne, mi carne, el yo. Hay que cuidar mucho el yo, la carne. Si hay alguien que siempre será un tropiezo para usted, para que usted pueda proseguir en su vida cristiana, ¿sabe quién es? Su viejo hombre. Su viejo hombre es su peor enemigo en la vida cristiana. El yo. Mire 2 de Samuel, y quiero que vean una historia muy relevante a esto que estoy enseñando. Dejen una marca en Filipenses 3, ahorita regresamos, pero 2 de Samuel 11. 2 de Samuel capítulo 11 marca un cambio muy triste en la vida y el reinado del rey David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo escogió a él porque veía su corazón, que tenía un corazón para Dios. Muy diferente a su predecesor, a Saúl. Saúl estaba lleno de sí mismo. David amaba a Dios. Usted lee los salmos y cómo inspiran los salmos. Cómo amaba David a Dios, cómo caminaba con Dios. Ver salmos que todavía leemos el día de hoy nos inspiran, nos llenan de emoción, de ánimo. Le llamaban el dulce cantor de Israel, escritor, compositor de una gran mayoría de salmos. Y un hombre que amaba a Dios, que decía, anhelaba estar en la casa de Dios. Él fue el que dijo, mejor es un día en los atrios de tu casa que 1000 fuera de ellos, y que era dulce para él. La palabra de Dios del Salmo 119, escrito por el salmista David. Sin embargo, lo que sucede aquí en el capítulo 11 cambia la vida de David, de toda su familia, todo tristemente, para mal. Y mire lo que pasó, 2 de Samuel capítulo 11. Yo sé que muchos conocen la historia, pero quiero que la leamos juntos, ¿ok? Pero 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ese fue el error de David. Como cuando un cristiano se queda en casa y no va a la iglesia. Donde debe de estar es en la iglesia. Amén.
Y a veces yo sé que algunos se quedan porque están enfermos, pero muchas veces algunos se quedan por flojera. Y yo creo que eso es lo que pasó aquí. David le dio flojera ir a la batalla. Él era el rey. El rey siempre iba a la batalla con su ejército. Pero esta vez mandó a Joab y a sus siervos y fueron a la guerra, pero él se quedó en la casa, se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Bien dice el dicho, la mente desocupada es el taller del diablo. Dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Fíjese, estuvo dormido hasta la tarde, sinvergüenza. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Las casas tenían un como patio arriba de la casa, el terrado, así le llamaban. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es mujer casada, y no casada de cualquier hombre, es uno de tus soldados, de tu ejército. Entonces él sabía quién era ella y quién era su esposo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. O sea que hizo su rito religioso que hacían cuando habían cometido algún pecado. Así era la religión. Hasta el día de hoy, la religión está llena de ritos religiosos. Como el ir a confesarse con el cura. Y ya te dice, reza tantos Padres Nuestros, tantas Marías, y ya tus pecados son perdonados. Pero sabemos que el pecado no ha sido perdonado. Un hombre no puede perdonar tus pecados. Y unos cuantos rezos tampoco te puede quitar el pecado. ¿Me estás siguiendo? Pero la religión judía, eso es lo que tenía. Entonces, cuando dice se purificó, a eso se refería. Hizo unos ritos religiosos y ya se arregló lo del pecado. Versículo 5, y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, como si realmente le importaba. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del real, le fue enviado presente de la mesa real. Le mandó unos cuantos ribeyes y un manjar de la casa del palacio del rey, a la casa de Urías. Vete a tu casa. Él pensando, ¿verdad? Piensa que es muy inteligente. Así siempre a veces es el error. Nuestro peor error, como dije, somos nosotros mismos. Nos pensamos más inteligentes que Dios. Que me voy a salir con esta, no va a pasar nada. Entonces dijo, pues Urías va a su casa, va a estar con su mujer. Y cuando le diga que está embarazada, va a pensar que era de él. Y ya. Versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, porque Urías era un hombre de carácter. Era un hombre de carácter. Y decía, ¿cómo voy a ir yo a estar con mi mujer cuando mis compañeros soldados están en guerra? Se quedó con ellos. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, ni borracho se fue a su casa, sino que se quedó con sus siervos a la puerta del palacio. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar David para tapar, para cubrir su pecado? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes,
Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Dice, no vaya a ser que David se le olvidó lo de la carta y se enoje, porque él fue el que nos dijo que hiciéramos eso. Entonces, ve y cuéntale. Y versículo 21, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam, no hecho una mujer? Bueno, empieza a decir, fue el mensajero, versículo 22, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Joab le dijo: dile que Urías murió. De todos los que murieron menciona su nombre, porque Joab sabía el secreto que se guardaba David, su general. Versículo 25, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Y parecía que nadie iba a saber. Todo estaba arreglado. Pero dice al final: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12, versículo 1. Entonces Dios nunca va a dejar que uno de sus hijos peque, no se arrepienta y que se salga con la suya. Nunca. La Biblia dice que Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces ahora ya viene el tiempo de la disciplina. Pero le manda un mensajero, a un predicador, a un profeta, a Natán. Versículo 1, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, y le empieza a hablar con una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjense nada más. El caminante vino y le pidió de comer al hombre rico, y el hombre rico fue a quitarle la ovejita al hombre pobre para dársela al caminante, en vez de darle una de las tantas que él tenía. Usted sabe por dónde va la parábola. Versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Así hacemos, ¿no? Que cuando se trata del pecado de otro, nos indignamos, nos enojamos y decimos: eso está mal, hay que castigarlo. Y así se puso David. Le pareció mal, se enojó, se llenó de indignación, de ira, en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo,
el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y usted lee el resto de la historia, lee los siguientes capítulos, es triste. El niño, para empezar, que era inocente, no tenía ninguna culpa, murió. Después, un hijo de David, Amnón, violó a su media hermana. Y su otro hijo, Absalón, mató a su medio hermano por haber matado a su hermana. Y luego Absalón quiso quitarle el reino a su padre, se rebeló contra su padre y lo buscaba para matarlo. Y después tomó a las concubinas de su papá y puso una tienda en medio del pueblo y ahí se acostó con ellas para darle a su papá donde le dolía. Y enfrente de todo el pueblo, exactamente como Dios dijo que iba a pasar, así pasó. Y fue un problema tras otro problema familiar, una pérdida tras otra pérdida, una desgracia tras otra desgracia, porque siempre todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora David se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero yo no sé si captó usted que en su parábola Natán menciona 3 personajes: el hombre rico, el hombre pobre. Todos deducimos que el hombre rico es David y el hombre pobre que tenía una corderita era Urías Eteo. Y el hombre del camino, el caminante, ¿quién era? Que vino a pedirle de comer al hombre rico. ¿Quién era ese hombre caminante? Para nosotros, para nuestra enseñanza como cristianos, ¿quién representa a ese caminante? La carne. La carne. La carne de David, el hombre carnal, el hombre pecador. No se satisfizo con lo que tenía, sino que fue a desear, a codiciar la mujer de otro hombre. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Romanos 8, versículos 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, el primero en la lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y una lista larga de las obras de la carne, hermano, de lo que usted y yo somos capaces en la carne. El cristiano nunca haría eso, pero el hombre carnal sí se le antojan estas cosas y le gustan. ¿Sí me está siguiendo? No hay otra cosa que hacer con ese viejo hombre más que despojarse de él. No hay nada más que hacer con la carne que crucificarla, morir al yo. Es nuestro peor enemigo. Por eso dice el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, a las concupiscencias. Lo único que hay que hacer es despojarse de ese viejo hombre, crucificarlo, porque es nuestro peor enemigo. Mire Romanos 7, vaya allá conmigo. El apóstol Pablo reconoció públicamente con esta epístola que envió a los cristianos en Roma y para todos nosotros, reconoció lo que muchos cristianos hoy en día no quieren reconocer. Y si yo me atreviera a decirle a usted, el problema con usted, hermano, hermana, es que usted es carnal, hasta se ofendería. Y algunos serían de la iglesia, porque el pastor se atrevió a decirme carnal. Pero mire lo que escribe el apóstol Pablo, Romanos 7, versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mire, brínquese al versículo 18.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo es que todo cristiano tenemos estas dos naturalezas. Tenemos la vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado al pecado. Y tenemos la nueva naturaleza, el hombre espiritual, que se deleita en cantar al Señor, en la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Pero ese viejo hombre ahí está, vivito y coleando, ahí está, y se levanta cuando menos pensamos y nos lleva a hacer lo que sabemos que no le agrada a Dios. Lo que no queremos hacer espiritualmente, terminamos haciéndolo. Todo cristiano tiene esa lucha. Esas dos naturalezas, esos dos enemigos dentro de él peleando, que se oponen uno al otro. Dice, por eso andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo. Si usted le da rienda suelta a su carne, usted hace lo que su carne quiere, lo que le pide, terminará siendo miserable. Así como Pablo ahí en esa porción dice, así termino yo, miserable, miserable. El cristiano, el verdadero cristiano, cuando peca, el gusto le dura muy poco, porque después viene el Espíritu Santo para redarguirte, para hacerte sentir mal, porque estás contristándolo, estás apagando, estás pecando contra Dios. Si tú pecas y no te sientes mal y te da igual, el problema es que a lo mejor ni cristiano eres. Pero el cristiano dice, no, ¿cómo? Esto no está bien, no le agrada al Señor y se siente miserable. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, si usted quiere proseguir y quiere acabar bien, tiene que cuidar mucho el yo. Así es. Tiene que cuidar a su peor enemigo. Y no es el diablo y no es el mundo, es usted. Sí, el diablo es nuestro adversario. También hay que no ignorar sus maquinaciones. Y sí, el mundo es enemigo de las cosas del Señor, pero el peor enemigo que usted y yo tenemos es el que vemos en el espejo cada mañana cuando nos levantamos, el viejo yo. Y esa es la razón por la cual a veces hay actitudes de desánimo, de apatía, de indiferencia, de falta de perdonar, de rencor, de resentimientos o de rebelarse, de hacer lo contrario por la carne. Por la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quiere. Y los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Claramente lo dice la Biblia. ¿Sí me está siguiendo? Lo único que hay que hacer es despojarse de él. Lo único que hay que hacer es crucificarlo cada día. Es una decisión diaria. O va a andar en la carne o va a andar en el espíritu. ¿Qué más hay que conseguir? Regrese a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, versículo 1. El problema es que no pensamos en las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestra andar en la carne. Si David hubiera pensado en lo que le esperaba, la tristeza, todo lo que pasó con su familia, nunca hubiera ido a donde tenía que ir y no le hubiera dado lugar a su carne. Y muchas veces eso es lo que pasa, que no pensamos en lo que viene después. Nomás pensamos en el placer temporal del momento, que esto me gusta, esto quiero hacerlo, y no pensamos en las consecuencias después. ¿Qué más hay que cuidar para poder proseguir? Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y mire el versículo 2 lo que dice: guardaos de los ¿qué? Perros. De los perros. No, los perros que andan aquí sueltos en el valle. Hermano José, bienvenido hermano, feliz Navidad, qué bueno que está con nosotros. Cuando recién llegó aquí, se puso a andar en bicicleta el hermano aquí por la San Ignacio. Dije yo, no hombre, ¿qué se puso a hacer el hermano? Ya lo andaban mordiendo los perros.
Dije, aquí no puedes andar en bicicleta ni caminando porque salen los perros y te muerden. Pero no está hablando de esos perros aquí, el apóstol Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos, ¿qué? Obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, versículo 18, brínquese al versículo 18, ahorita le explico. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿de qué más hay que cuidarse para poder proseguir? Del mal ejemplo de otros. Del mal ejemplo de otros. Cuando Pablo menciona perros aquí, oiga bien, para el judío, los perros eran los gentiles, o los que no eran de la religión judía, los inconversos. Ahora, Pablo le está escribiendo a cristianos. Gentil hoy en día lo usamos para referirse al inconverso. Entonces, perros aplica al inconverso. Perdone la expresión, no es mía, es de la Biblia. ¿Se acuerdan de esa mujer que necesitaba que el Señor le contestara, la sanara, o a su hijo que estaba enfermo? ¿Se acuerdan? Que vino a rogarle. Y el Señor le dijo claramente, no puedo dar de la mesa de los hijos de Dios a los perrillos. Le llamó perra. El Señor Jesús. Ay, pero Jesús es lleno de amor. Pero Jesús no hablaba así como ese predicador que dice tantas cosas ofensivas. Jesús le dijo a muchos hipócritas, les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. El Señor tenía pelos en la lengua, ¿no? El Señor decía la verdad. A veces la verdad no nos gusta, pero es la verdad. Y el Señor le llamó a esa mujer una perra. Y la mujer se humilló y dijo, sí, Señor, pero aún los perros, los perrillos, comen de las migajas que caen de los hijos del Señor, de la mesa del Señor. Y el Señor se sorprendió de la humildad de esta mujer y le contestó su oración. Amén. Amén. Entonces, cuando dice el apóstol, guardaos de los perros, para usted y yo entendemos como cristianos, creo que aquí vemos solo cristianos. Es cuídate de los inconversos. Así es. Cuídate de los inconversos. ¿Sabes por qué? Porque un inconverso va en un yugo completamente diferente a ti. Va en una dirección completamente contraria a ti. El día que tú aceptaste a Cristo, te pusiste el yugo con Cristo y empezaste a andar con Cristo, a caminar con Cristo. Así es. Antes de que fueras cristiano no ibas caminando con Cristo, ibas en otra dirección. Y yo sé que ustedes, todos tenemos familiares que conocemos, que son inconversos. Vamos en diferente camino, hermanos. Así seamos sangre. Pero si no están siguiendo a Cristo, ellos van en una dirección muy diferente a la suya y a la mía. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, por eso dice según a los Corintios, ¿qué dice? 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué lugar tiene el creyente con el inconverso, con el incrédulo? Ninguno. La luz con las tinieblas, ninguna. Entonces lo que está diciendo es, cuídate, guárdate de los inconversos. No les vaya a andar diciendo perros, por favor, que se los va a hacer de amigo. Nomás es algo para entender el significado de las palabras en la Biblia. Guardaos de los perros. Cuídate de andarte juntando con inconversos. Porque se te va a pegar. Vas a terminar haciendo cosas que tú no deberías hacer como creyente, porque no te estás juntando con ellos. Amén, hermanos. Especialmente para estas fechas navideñas. Las visitas deberían ser breves y con propósito. Primero, para que no sea un tropiezo para ellos. Voy a ir, darte el abrazo, darte tu regalito, comer tantito contigo, pero no te quedes ahí mucho tiempo, porque ya sabes lo que están haciendo los inconversos para estas fiestas de Navidad y de fin de año. Amén. Guardaos de los perros.
También dice guardados de los malos obreros. Aquí está refiriéndose a consiervos en la obra, obreros. Hay buenos obreros, diligentes, y hay obreros negligentes, malos. Así le dijo el Señor al siervo malo y negligente que escondió el talento debajo de la tierra. Siervo malo y negligente. Y los otros dos les dijo, bien, buen siervo fiel. Hay siervos fieles y hay siervos infieles. Hay malos obreros, hay buenos obreros. Dice, cuídate de los malos obreros. Con siervos en la obra. Y luego dijo, de los mutiladores del cuerpo. Esos eran los judaizantes, los legalistas. Los que enseñaban que la salvación era por obras, guardando la ley, no era por obras. Con eso batallaban los primeros creyentes de estas iglesias, de que había algunos que querían enseñarles a judaizar. Pablo les llama mutiladores del cuerpo porque querían que se circuncidaran los cristianos. ¿Sí me está siguiendo? Entonces se pudiera interpretar para nosotros el día de hoy como los falsos maestros. Cuídate, guárdate de los falsos maestros, los que traen falsa doctrina. Y hay muchos, abundan los falsos maestros, especialmente en el internet. Tenga cuidado de lo que anda escuchando. Así es. Y luego, cuando leímos en el versículo 18-19, Pablo menciona a los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son estos? Cristianos carnales. Amén. Y hay muchos cristianos carnales que no son enemigos no son enemigos de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo representa morir al yo y no quieren morir al yo. Así es. Cuídate de cristianos carnales, porque sí los hay. Amén. Y luego menciona que aquellos que aman que su Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es cristianos mundanos, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿quiere seguir prosiguiendo en su carrera como cristiano, hermano? Cuídese de malos ejemplos. Amén. Porque estamos rodeados de malos ejemplos. Recuerda que el primero que debe de cuidarse es del yo. Usted es su peor enemigo. Pero después del yo hay muchos malos ejemplos. Y cristianos que no cuidan, no se cuidan de malos ejemplos, terminan desviándose, desanimándose, saliéndose de la voluntad de Dios. Porque hay muchos malos ejemplos, tristemente. Amén. Pero gloria a Dios que así hay como malos ejemplos, hay buenos ejemplos también. Versículo 17. Estamos en Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria a Dios, porque en el cristianismo y en la iglesia también hay buenos ejemplos. Así es. Amén. Hay hermanos fieles, no perfectos, pero están tratando de seguir haciendo lo que es correcto. Fíjate en esos. Fíjate en esos. No te fijes en lo malo. No te juntes con los malos ejemplos. Júntate con los que son buenos ejemplos. No imites lo malo, imita lo bueno. Amén. Según Timoteo 2, 20 al 21 dice, pero en una casa grande, la referencia a casa grande está refiriéndose a la iglesia, porque la iglesia es una familia grande. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En la iglesia hay de todo, dice. En la obra del Señor hay de todo. Hay tremendos siervos que brillan y hay otros que no. Pero son necesarios en la obra, de todas maneras, son parte de la obra. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú vas a ser con quien tú te juntas. Amén. Júntate con los que están tratando de mejorar, de crecer, de servir más al Señor. Amén. Que sí se equivocan, sí cometen errores, pero se vuelven a levantar y siguen adelante, se arrepienten, reconocen, siguen adelante. Júntate con esos. Así es, amén. Amén. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 al 3? Estábamos viéndolo esta mañana. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe,
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si quiere proseguir y perseverar en los caminos y la obra del Señor y acabar su carrera gozoso, necesita aprender a poner sus ojos en su Señor Jesucristo y en otros cristianos que, aunque no sean perfectos, siguen adelante tratando de hacer la voluntad de Dios, de alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Pablo lo dijo en Filipenses 3 y versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dijo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si algo quería Pablo, no era perfecto Pablo, pero quería ser más como Jesús. Amén. Y su meta era Cristo. El cristianismo tristemente tiene muchos malos ejemplos, pero también muchos buenos ejemplos, comenzando con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces cuide los malos ejemplos si quiere proseguir hasta el final. Y tercero, para terminar, mire Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, mire lo que dice: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay que cuidar, si quiere proseguir y terminar su carrera gozoso y victorioso, hermanos, hay que cuidar la unidad. La unidad, o más bien dicho, la unanimidad. A pesar de que ponga atención a esto que voy a decir, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carrera individual que correr y no estamos en competencia unos con otros, no obstante, es la misma carrera que los demás. La carrera de la vida cristiana es la carrera que todos los cristianos corremos. Es la misma pista, para que me entiendan. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Sobre la cual todos corremos, solo que cada quien va en un lugar o en un punto diferente. El próximo año son las Olimpiadas. Y a las Olimpiadas van equipos de cada representando su país, su nación. Le llaman el Olympic Team, el equipo de olímpico. Y unos van a natación, otros van a correr carreras, otros van a saltar, pero son parte del mismo equipo de la nación que van representando. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Ok, Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora quiero que piense aquí por un momento en el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia de Éfeso y escribiéndonos a nosotros, porque el autor es el Espíritu Santo. Pero piense aquí como un coach hablándole a su equipo. A su equipo que va representando a su nación. Sí tiene esa imagen, ¿verdad? Ok. Aquí está Pablo hablándole así a los cristianos. Dice: quiero que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Se fija, cada miembro tiene una actividad propia, pero todos somos parte del mismo cuerpo. El cuerpo se está avanzando juntos. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, hermano, estamos en el mismo equipo. Tenemos al mismo capitán. De él es quien vamos a recibir el premio al final de nuestra carrera. A él es a quien debemos agradar. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así es. Y aunque tenemos carreras individuales, somos partes del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Y todo lo que hacemos debemos tener en mente de hacerlo unidos. De estar en unanimidad. Porque así lo pide el Señor. Porque somos ciudadanos de la misma patria. Filipenses 3 y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire, hermano, piense de esta manera. Somos un equipo representando a la misma patria celestial. Y aunque tenemos diferentes eventos en los cuales competimos, se pudiera decir que mi evento es la predicación. Esa es la parte que me corresponde a mí. Y hay otros que su evento es enseñar una clase dominical, hay otros que su evento es cantar un canto especial en el coro. Hay otros que su evento es ser un buen ujier, ser una buena obrera de guardería y tantas otras ministerios. La próxima semana usted va a ver lo que quiero decir. Pero somos parte del mismo equipo. Es con el fin de que el equipo reciba el premio. Así es. Que cuando lleguemos recibamos de nuestro capitán las palabras que dicen: bien, buen siervo fiel. Amén. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. También la vida cristiana, haz de cuenta que es una carrera de relevo. Una carrera de relevo. Usted y yo, oiga, piense de esta manera. Usted y yo solo tenemos que preocuparnos de correr la porción de mi carrera que me toca a mí lo mejor que yo pueda hacerlo. Pero necesito entender que soy parte de un equipo y el objetivo es pasar la batuta al siguiente corredor. ¿Sí me está siguiendo? En una competencia de relevo hay 4, a veces 5, 6, 8 corredores. Y hay unos que no corren tan rápido como otros, pero forman parte del equipo. Y toda la carrera no depende de uno solo, depende de trabajar como equipo. Y cuando es tiempo de que el corredor pase la batuta al siguiente,
Su trabajo es, del punto que se la dan a él, al punto que le entrega, hacer su carrera, correr su carrera lo mejor posible que pueda correrlo. Y ya la entregué al siguiente, ya terminé mi carrera, el siguiente ahora le toca seguir corriendo. Porque aún no he terminado, no ha terminado hasta que Cristo nos llame a su presencia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y qué importante es mantener esa perspectiva para mantener la unanimidad. Porque a pesar de que cada quien tenemos algo diferente que hacer, una carrera individual, somos parte del mismo equipo. Me acuerdo ahora en las Olimpiadas que fueron en Tokio, que eran del 2020, pero las hicieron este año. Y el equipo olímpico de Estados Unidos, el equipo de gimnasia, ¿no? La negrita esa, se me olvida su nombre, Simón. A mí me pareció que tenía mala actitud. Una que se hace pasar de víctima todo el tiempo. Eso es otro tema. Pero simplemente no le dio la gana competir en algunas competencias. Pero el resto del equipo, nunca oímos una palabra negativa del resto del equipo. Todos dijeron, ella hizo la parte que podía hacer, lo que pudo hacer, las demás hicieron lo que tenían que hacer y ganaron la cantidad de medallas que eran para todo el equipo. Todo el equipo se regocijó de haber ganado un buen número de eventos. Porque la carrera, en ese sentido, yo tengo que preocuparme de correr mi carrera individual. Pero también tengo que reconocer que soy parte de un equipo. Y lo que yo hago va a afectar al resto del equipo. Si esa Simón se hubiera puesto las pilas, como podía hacerlo, quizás hubieran ganado más medallas. Pero no le dio la gana. Se sentía deprimida, se sentía abrumada. Y muchas veces así es en la vida cristiana. Amén. Tenemos que recordar que lo que yo hago, dice ahí que las coyunturas se ayudan mutuamente para ir avanzando, para recibir el crecimiento, para ir edificándose en amor, porque la meta es Cristo. Al concluir un año más, usted y yo debemos pensar y decidir como el apóstol: no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo peor que puede pasar en su vida como cristiano es pensar que ya llegó. Y él siempre mantenía esa actitud: no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, y por eso prosigo. Pues si quieres proseguir y terminar, tienes que cuidar esas tres cosas. Tienes que cuidarte a ti mismo, tu carne, porque tu carne va a ser tu peor tropiezo. Tienes que cuidar el mal ejemplo de otros. Tienes que decidir, voy a imitar los buenos ejemplos, no voy a hacer caso de los malos ejemplos. Y tienes que cuidar la unanimidad, porque una casa dividida no puede permanecer. Un ejército dividido no puede tener la victoria. Y la meta es terminar y recibir el premio. Amén. Entonces, hermanos, no acabe de proseguir. El tema va a cambiar la próxima semana, pero para usted, prosigo debe ser su actitud. Prosigo. No alcanzó todas las metas que tenía este año, no se dé por vencido, prosiga. Hay cosas que hizo que hubiera no querido haber hecho, no tire la toalla, prosiga. Hay cosas en las cuales usted necesita mejorar, yo también, prosiga. Amén, hermanos. Y cuide esas tres cosas. Vamos a orar, todos cerrados, Señor.